Wilhelm Steinitz había cambiado para siempre el ajedrez con sus ideas revolucionarias. Pero todo reinado llega a su fin. En el horizonte apareció un joven brillante, un pensador meticuloso y de mente afilada que no solo dominaría el tablero, sino que lo haría durante décadas. Su nombre era Emanuel Lasker, y con él, el ajedrez entraba en una nueva era. Desde sus primeros pasos en el juego, Lasker demostró que no solo entendía la estrategia, sino que también poseía una habilidad única para adaptarse a cualquier oponente. En 1894, con apenas 25 años, desafió al legendario Steinitz en un match que definiría el destino del ajedrez mundial. La experiencia del viejo maestro contra la audacia del nuevo genio. Fue más que una lucha por el título. Fue un choque entre dos maneras de entender el juego, y solo uno saldría victorioso. En este capítulo, exploraremos los inicios de Emanuel Lasker y el enfrentamiento que lo convirtió en el segundo campeón del mundo. Prepárate para conocer al hombre que dominaría el ajedrez por más tiempo que ningún otro, estableciendo un legado que perdura hasta nuestros días. La era de Lasker comienza aquí. El segundo campeón mundial, Emanuel Lasker, 1868 a 1941, mantuvo su reinado más tiempo que ningún otro, 27 años, una marca difícilmente insuperable. Era un hombre de amplia educación, doctor en filosofía y matemáticas, como autor de trabajos científicos y libros, incluido su famoso Manual de ajedrez e incluso de dramas histórico-filosóficos. Sabiduría innata, un intelecto desarrollado, profunda fe en sí mismo, en su sentido común y, por supuesto, un enorme talento natural para el ajedrez, le permitieron a Lasker competir con éxito con los jugadores más fuertes del mundo, hasta los 68 años. Antes de él, la historia no conocía otros casos, y después de él, solo vienen a la mente los casos de Smyslov y Korchnoi. Lasker fue, junto con Tarrasch, un directo seguidor de la teoría posicional de Steinitz. Pero aún entendiendo en toda su profundidad las leyes de la lucha ajedrecística, fue un paso más allá. Botvinnik lo expresó muy bien. Es asombroso que, a lo largo de una dilatada y brillante carrera, Lasker haya jugado tan poco. Esto indica que no solo era un jugador, sino también un investigador del ajedrez. Cuando no estaba jugando, él estaba pensando, cosa que no todos los grandes maestros son capaces de hacer. Se preparaba para los torneos y lograba el éxito. Lasker fue, quizá, el primero de los grandes maestros que entendió la importancia de prepararse para las competiciones. Antes de él, por supuesto, los maestros estudiaban ajedrez, pero solo en general, y no eran capaces de prepararse de forma concreta, es decir, específicamente para un torneo determinado. La preparación de Lasker fue propiciada por su universalidad ajedrecística. No tenía gustos, no tenía un estilo. Lo hacía todo con la misma fuerza, igualmente bien, tanto en defensa como en ataque, en posiciones tranquilas como en salvajes complicaciones, en el medio juego como en el final. Por consiguiente, el principal objetivo de su preparación era estudiar las características del estilo de su oponente. Lasker siempre procuraba crear en el tablero una situación en la que su adversario no se sintiese cómodo. Conocía a sus oponentes a la perfección, sus virtudes y sus defectos. Lasker era un gran psicólogo. Lasker rompió una lanza en favor del profesionalismo de ajedrez, así como por la unión del mundo del ajedrez en una organización eficiente, como la FIDE. Sugirió que debía concedérseles a los maestros el copyright sobre el texto de las partidas que habían jugado, concibiendo esto como la base material del profesionalismo. Actualmente, sin embargo, esta idea, que ha sido fervientemente esgrimida por el gran maestro Sveshnikov, es difícilmente realizable. Lasker nació en la pequeña ciudad de Berlin-Chen, cerca de la frontera ruso-prusiana, en el seno de una humilde familia, cuyo padre era cantor de una sinagoga local. A los 12 años, el niño, que mostraba una singular habilidad para las matemáticas,
fue enviado a una escuela en Berlín, al cuidado de su hermano mayor Berthold, estudiante en la Facultad de Medicina. Fue él quien le enseñó a Emanuel a jugar, quien le regaló un libro de ajedrez y quien lo llevó a un café en el que pudo conseguir algún dinero con las apuestas. El niño quedó tan cautivado por el juego que sus padres le ordenaron a Berthold que lo enviara a otra escuela. Sin embargo, providencia, el director de la nueva escuela y su profesor de matemáticas resultaron ser el presidente y el campeón del club de ajedrez local. Afortunadamente, ajedrez y matemáticas fueron de la mano hasta el final de su etapa escolar. En 1888, Lasker ingresó en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Berlín, y como su hermano mayor, se ayudó en sus necesidades económicas, jugando al ajedrez por dinero. Tal vez fue esto lo que le hizo adquirir el hábito de jugar cada partida con plena intensidad, como si fuera la más importante de su vida. Finalizó su primer torneo en el Café Kaiserhof, con el 100% de la puntuación, y pronto ganó también un torneo secundario en el sexto Congreso de la Unión Alemana de Ajedrez, Breslau 1889. Es curioso que en el principal, un torneo internacional, el vencedor fuese su futuro oponente, y además un colega de su hermano Berthold, el Dr. Tarrasch, declarado por la prensa como el sucesor de Andersen. Tras haber logrado el primer premio y el título de maestro, el joven Emanuel, de 20 años, también recibió su primera invitación a un torneo internacional, Ámsterdam, 1889, cuya clasificación final fue: primero Boom, segundo Lasker, tercero Mason, Bier, Van Vliet, Beer, Gunsberg, Sess, Bauer. En el torneo tuvo la fortuna de ejecutar una brillante combinación, que se convirtió en un ejemplo clásico del destructivo sacrificio de ambos alfiles contra el enroque. De regreso a Berlín, Lasker ganó un mini encuentro a von Bardeleben 2 victorias, un empate y una derrota, y luego aplastó 5 victorias y 3 derrotas nada menos que a Mieses, que había finalizado tercero en el Congreso de Breslau. En 1890 viajó a Inglaterra, donde derrotó a Bird, English y otros maestros. El nombre de Lasker empezó a ser conocido en Europa. Un año más tarde, Lasker volvería a visitar la brumosa Albion, y pronto, como Steinitz, 30 años antes, y Zukertort, 20, se establecería en Londres durante mucho tiempo. Las apuestas allí eran más altas, y existía la atracción de su halo, aún no perdido, como capital mundial del ajedrez.